Esta es la estructura de nuestro proyecto visualizada con una herramienta de la que hablaremos en un momento. Tenemos una rama master, de la que deriva una rama dev, de la que a su vez deriva la rama social login main, que cuenta con dos subramas, login Twitter y login Facebook. Y hemos desarrollado dos características de login Facebook y Twitter en dos ramas de sus características separadas. Ahora, ¿cómo debemos hacer para volver a colocar estos cambios en su rama padre y posteriormente en el máster? Siguiendo el modelo Driesen, lo primero que debemos hacer es unir estas dos ramas de subcaracterísticas dentro de su rama de características principal, que ya sabemos que es Social Login Main. A continuación, mezclar esta rama de características principal dentro de la rama Dev y, según el modelo Driesen, antes de colocarlo en la rama Master, debemos crear una rama a la que denomina Release, y es solo desde esa rama Release desde la cual, una vez comprobado, se pueda incluir todo el código en la rama Master. Antes de seguir, dejar claro lo que significa trabajar con ramas. Recuerda que estamos hablando de proyectos distintos que tienen una raíz común, pero con diferentes contenidos. Lo puedes ver en nuestro ejemplo. Ahora estamos en la rama Master. Observa cómo en su contenido solo se encuentra el archivo readme y no existe ningún archivo social login txt que se encuentra en otras ramas. Si cambiamos a la rama dev, en el prompt puedes ver siempre en qué rama te encuentras. Vemos como los contenidos siguen siendo los mismos. Derivamos dev de master y de momento no le hemos añadido ningún cambio. Pero observa ahora como si cambiamos a la rama social login main, que derivamos de dev, sí que cambian los contenidos y además de readme tenemos el archivo social login txt que en esta rama se encuentra en blanco. Si cambiamos a social login Facebook, vemos cómo tiene contenido, y si cambiamos a la rama Twitter, tiene también contenido distinto dentro del archivo, como vemos. Es muy importante, por tanto, tener claro siempre en qué rama de nuestro proyecto estamos trabajando. Nos lo indica en el propio prompt. No hacerlo y llevar a cabo cambios en la rama que no debemos es una de las principales causas de futuros bugs. De ahí que contar con un modelo consistente. El que sea, pero que sea consistente desde el principio, es clave para un buen desarrollo. Vamos ahora a utilizar otro de los comandos clave en el trabajo con ramas en Git. Se trata del comando merge. Aquí vemos cómo tenemos que llevar a cabo las uniones. Primero, con checkout nos situamos en la rama dentro de la cual queremos llevar a cabo la unión y a continuación lo unimos a la rama que queramos con el uso de git merge. Para empezar, vamos a unir la rama social login Facebook dentro de la rama social login main. Así que para empezar, con checkout nos situamos en esa rama, en social login main, y a continuación utilizamos el comando merge indicándole el nombre de la rama que vamos a unir, que es social login Facebook. Aquí podemos ver la salida. Recuerda que estamos dentro de social login main y ahora se ha copiado el contenido que tenía en la otra rama, social login Facebook. Vamos a utilizar git log para ver nuestra estructura de ramas tras la unión, pero vamos a añadirle unos cuantos flags. Estos que vemos que nos dan una salida que muestra la estructura de modo visual. Para profundizar en lo que es cada uno de esos flags, ya lo sabes, git log help. Y ahora, por ejemplo, desde la propia búsqueda del navegador, vas escribiendo cada uno de los flags, grab en este caso, y aquí tienes información detallada sobre cada uno de ellos. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo con la otra subcaracterística, login Twitter. Ya estamos situados dentro de la rama en la que queremos llevar a cabo la unión, social login main, así que escribimos git merge social login Twitter. Sin embargo, cuando intentamos mezclarlo, vemos cómo falla debido a un conflicto de mezcla. Nos lo indica aquí en la consola y lo podemos ver también en el archivo donde tiene el conflicto. Un conflicto de mezcla ocurre cuando los cambios desde las dos ramas que están siendo mezcladas se superponen entre sí. Git no sabe cuál es la versión más adecuada de las dos y por eso no lo mezcla automáticamente. En su lugar, añade una especie de markup, el que estamos viendo aquí,
que es un barcat Git especial, indicándonos dónde se ha producido el conflicto de mezcla y esperando a que lo resolvamos nosotros manualmente. La parte de arriba que va entre head y estos símbolos igual es la versión que se encuentra en nuestra rama actual, que recuerda que Social Login Main es lo que hace poco unimos desde Social Login Facebook. Y la parte que va desde estas iguales hasta el final es la versión en la rama que estamos intentando unir, que en este caso es Social Login Twitter. Debemos resolver este conflicto de mezcla antes de que la mezcla se complete. Podemos hacerlo manualmente o aquí vemos como arriba también ya con las extensiones de Visual Studio Code nos da diferentes opciones. Nosotros queremos aceptar ambos cambios. Simplemente pulsando ahí vemos como ahora tiene el contenido de las dos ramas, tanto la Facebook como la Twitter. Con esto el conflicto está resuelto, pero tenemos que completar la mezcla añadiendo Social Login TXT al área staging y haciendo un commit. Si hacemos git status, observa cómo nos indica que tenemos que llevar a cabo add y commit. Vamos a hacerlo con código que ya conocemos. Y si ahora volvemos a mirar en nuestro historial Git, podemos ver que hemos implementado las características login Facebook y Twitter en dos ramas separadas y luego las mezclamos juntas en un único commit. Podemos ver ahora como en el archivo Social Login TXT, en la rama Social Login Main, este es su contenido. Si cambiamos a Social Login Facebook, vemos cómo sigue teniendo el contenido que tenía antes. Y lo mismo si lo hacemos con Social Login Twitter, cuyo archivo sigue con el contenido anterior. Hemos visto cómo el uso del comando git log con distintos flags nos da información detallada sobre el historial de nuestro Git, incluso con una representación gráfica, pero esa representación es bastante limitada. Existen otras herramientas que nos facilitan el trabajo con ramas y que nos dan una muestra visual gráfica mucho más detallada. Y un ejemplo es GitKraken, que se encuentra en versiones tanto para Linux como Windows y Mac, y que es una excelente herramienta para trabajar con ramas y mezclas de ramas en Git.